Pitaya. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde voy a hablar de un tema que la verdad me causa miedo. En su momento me causó mucho pánico, muchas pesadillas porque lo viví y fue real. Vamos a hablar un poquito de la madre naturaleza y de sus catástrofes o desastres naturales. ¿A qué me refiero? Sí, obviamente estamos en temporada de huracanes, esto sucede en el Caribe. Y es como todo, ¿no? La madre naturaleza de momento te sorprende, pero hay un hecho que ha ocurrido en México con una fecha en específico que yo creo que ya a este punto a todos nos causa, no sé cuál es la palabra, pero no sé si miedo o es un hecho de que todos tenemos teorías diferentes de por qué tiembla el mismo día. ¿A qué me refiero? El terremoto del 1985 en México, yo creo que marcó la historia de muchos mexicanos, independientemente o no si vivían en la Ciudad de México, si tenían familiares o no que murieron o conocieron a alguien que falleció en ese terremoto. En el 2017 vuelve a temblar la misma fecha y recientemente sucede por tercera ocasión un temblor, un terremoto en México el 19 de septiembre. ¿Por qué traigo este tema a mi podcast? ¿Por qué hablo en Ana Patricia Sin Filtro? Porque la verdad yo estoy muy ligada a estos hechos, ya que mis papás sobrevivieron a ese primer gran terremoto de la Ciudad de México en 1985. Así es, mis papás vivían en la Ciudad de México y yo la verdad crecí con sus historias que año tras año se repetían cuando se llegaba la fecha o cuando se estaba acercando el 19 de septiembre, porque hubo muchas pérdidas, fue muy traumático, ellos todo lo que me narraban, de verdad yo me lo imaginaba y yo decía, realmente como una persona puede sobrevivir a esto y tener su vida normal. Obviamente sí, con el tiempo uno lo vive normal, pero ellos me platican tantas cosas que a mí se me fueron quedando grabadas. No sé si fue coincidencia o no, en el terremoto del 2017, yo estuve presente unos días en México, viví uno que fue unos días antes, y no sé, yo siento como que alguna conexión con esto, y de verdad es algo que me causa pesadillas. Cada tanto tiempo vuelvo a soñar que la tierra tiembla. Y por eso quiero hablar de este tema. Como les menciono, mis papás vivían en México, en la Ciudad de México, con mis dos hermanas mayores. En aquel entonces no existía Ana Patricia ni existía mi tercera hermana, por decirlo así. Mis hermanas tendrían que si 2 y 3 añitos y mis papás vivían en unos departamentos. Para esto, antes de ese gran terremoto del 19 de septiembre, hubo uno un día antes, o sea, el 18, y es lo que me cuenta mi mamá. Este terremoto sucedió también por la mañana temprano y ella me narra todo lo que vivía por la ventana, todo lo que se veía y dice que era espantoso, era como ver ahora sí que el fin del mundo. Ella siempre me contaba la misma historia y yo de verdad la escuchaba porque pues parecía de una película de ficción, ¿no? Ella estaba con mis hermanas y ella siente cómo se comienza a mover el suelo, que duró además muchísimo tiempo. Este terremoto veía a través de la ventana cómo todo se iba oscureciendo por las nubes negras de los escombros, de los edificios que a lo mejor ya comenzaban a caerse, cómo los cables de electricidad, ella me dice, se chicoteaban porque obviamente se desprendieron. Y ella siente que ese terremoto, pues obviamente fue muy traumático, tanto para ella como para mi papá. Mis hermanas a lo mejor no lo recuerdan, porque como les digo, eran muy chiquitas, pero este primer terremoto, digamos que sí causó muchos desastres y estragos, pero el que vino a rematar con la ciudad fue el del día después, o sea, el gran terremoto de 1985, el 19 de septiembre. A mí me cuenta ella que después del primer terremoto, obviamente durante el día había muchas réplicas, en la noche también, que se sentía como que ese miedo de que la tierra iba a volver a temblar. Entonces, al día siguiente, ella se despierta y nuevamente la tierra comienza a temblar.
Este terremoto todavía duró mucho más tiempo que el del día anterior. Este tiró muchísimos edificios, ella me cuenta que hospitales, casas, departamentos enteros de vecinos que ellos tenían, porque vivían en una zona, en México hay muchísimos departamentos, sobre todo si vives como en una zona céntrica, y ella recuerda que la mayoría de los edificios alrededor de donde ella vivía, la mayoría se habían caído o habían sufrido ahora sí que un daño muy grande y que era como una película de terror. El edificio donde mis papás vivían se quedó de pie, pero ella recuerda esas imágenes y de verdad que a raíz de este terremoto ellos decidieron dejar la Ciudad de México y es así como se fueron a vivir a Sonora, que bueno, en Sonora, que es donde yo nací, el estado, en el norte, vivían mis abuelos, los papás de mi mamá, los papás de mi papá también y teníamos más familia. Entonces, es por este gran terremoto de 1985 que mis papás deciden dejar la Ciudad de México. Siempre se ha hablado de cifras, ¿no? Que hay sobre los muertos, pero mi mamá me dice, Ana, en realidad yo creo que ahí no hay como que un número exacto de muertes de personas que perdieron la vida porque eran edificios enteros que se cayeron. Hospitales con recién nacidos, escuelas, porque además ella me dice que la hora de ese segundo terremoto fue una hora donde ya la gente estaba yendo para su trabajo, los niños estaban yendo para la escuela, o sea que era un momento de mucho movimiento donde ya todos, la mayoría estaban despiertos o a lo mejor estaban en su casa desayunando o arreglando las cosas, que bueno, obviamente ya venía como un poco el trauma del terremoto del día anterior, pero este segundo vino a rematar con todo. Ella me cuenta que mientras agarraron sus cosas, porque realmente así fue, agarraron lo poco que tenían y lo echaron en una cajuela de un carro y mi papá le dijo, ¿sabes qué? Nos vamos de aquí, es muy difícil poder vivir en una ciudad donde ha sucedido esto, nos vamos a ir a Sonora. Y así ellos dejaron su departamento, pero mientras iban manejando, ella me cuenta cómo veía los edificios, las casas derrumbadas, un olor a muerte. Y es lo que ella me describe y cada vez que me lo repetía en las historias, como les digo que iba creciendo yo, pues son unas cosas que uno piensa, damos gracias, ¿no? Porque ellos sobrevivieron, porque no les pasó nada ni a mi papá, ni a mi mamá, ni mis hermanas, pero pues sí conocían muchas personas que desafortunadamente perdieron a un familiar o incluso que perdieron la vida en este terremoto. Marcó la historia de México de una manera muy triste esta fecha y es por eso que año con año se hizo después de este terremoto un simulacro que se hacía cada 19 de septiembre en todos los lugares que ustedes se puedan imaginar, escuelas, sea públicas o no, en hospitales, todas las empresas tenían como código de emergencia hacer un simulacro el mismo 19 de septiembre donde además existe una alarma, que créanme que es una alarma traumática, y yo cuando la puedo ver en las redes sociales, ya sea por un video, por lo que ha estado sucediendo también últimamente, es una alarma que a mí me trae como un tramo, ya les voy a contar por qué, porque también viví parte de este temblor en el 2017. Entonces, esta alarma te da un tiempo, ¿no? Te da un tiempo para que tú puedas ponerte en un lugar seguro, donde puedas a lo mejor salir de un edificio en el que estás, pero la alarma, o sea, así como puede ser que tengas 20 segundos para desalojar el lugar, puede que tengas un minuto o a lo mejor un minuto y medio, porque depende del epicentro, ¿no? El tiempo que manda la señal, o sea, depende del tiempo que tú vas a tener para desalojar. En México, como les mencioné, hay muchos edificios altos y la recomendación de ellos es que si estás en un piso mayor al quinto piso, pues ahora sí que ya no te bajes porque te va a agarrar el temblor. Obviamente uno no puede usar elevador ni nada, pero pues las escaleras de emergencia. Pero que si estás en un quinto piso, cuarto, tercero o en el segundo piso, que desalojes, sino que te quedes y busques la manera de resguardarte pues con esta alarma. Entonces, en el 2017, y yo creo que septiembre es una fecha donde hay tantas personas tenemos como que el miedo a los que vivimos a lo mejor en la Florida o a quienes viven en el Caribe de un desastre natural como un huracán, pero bueno, yo digo, por lo menos un huracán
tienes tiempo, ¿no? De prepararte, te avisa que si vives en una zona de inundación, puedes como a lo mejor irte a una zona más alta o a una casa que tenga mejores cimientos, mejores ventanas contra huracanes. O sea, tienes tiempo, sí o sí, tienes un poco de tiempo para prepararte. Desafortunadamente, pues en un lugar como Puerto Rico, como República Dominicana, que son islas, pues es también un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque son lugares rodeados de agua. Pero ¿por qué menciono esto? Porque a diferencia de un terremoto, o sea, tienes segundos para desalojar y para resguardarte. Con un huracán tienes un poquito más de chance de poner tu vida a salvo. Porque yo siempre digo y pienso, lo material es algo que se puede reponer, pero una vida jamás. Entonces, en el 2017 es un año de muchos huracanes, ¿no? Pero en particular María hizo gran destrozo en Puerto Rico. Muchas personas también perdieron todo, perdieron la vida desafortunadamente. Y este huracán venía también a lo que era la Florida. Entonces, aquí en la Florida se hizo un caos porque estaba predicho que era un huracán de categoría 4, lo que iba a ser 5. El caso es que ustedes saben, uno ve la televisión, las noticias, uno entra en pánico, siente terror, siente miedo porque dicen es un huracán gigantesco que van a ir a destruir quienes vivimos cerca del agua, a lo mejor en zonas que son posibles de inundarse, pues obviamente cuando uno es papá, quiere siempre ver por la seguridad de sus hijos, ¿no? Entonces fue tanto el caos de que se vivió en la Florida que muchas personas empezaron a huir, es la palabra, huimos del huracán que venía hacia la Florida. Entonces, para salir de la Florida de verdad no hay muchas opciones. Las carreteras estaban colapsadas. Lo que se hace de aquí, por ejemplo, Orlando, que son 3 horas aproximadamente de distancia, hacían 8 o 10 horas. La gente trataba de huir a como podía. Yo me acuerdo que mis compañeros del trabajo en Despierta América, todos comenzaron a buscar boletos para irse a Los Ángeles, a Nueva York, a lugares donde a lo mejor en ese tiempo yo estaba en Despierta América, que pudieran transmitir, ¿no? Porque también acá hay unos códigos de seguridad, por ejemplo, en el canal, también el canal te puede recibir y te puedes resguardar de cualquier tormenta, pero bueno, todo el mundo estaba viendo por su seguridad. El caso es que yo y en mi casa decidimos comprar unos boletos de avión para México. Además, que se empataba la fecha con el inicio de Mira quién baila, que fue la temporada en que yo participé en el 2017 y que incluso iba a ser justo en el comienzo, en la fecha que venía el huracán, más o menos, unos días se tenía que comenzar a ensayar. Entonces la producción nos dijo, estamos viendo de qué manera volamos a todos los participantes que vienen a Miami o que van a tener que estar en Miami para Mira quién baila a México, pero solamente los participantes. Y yo dije, pero a ver, yo no me voy a ir a México y voy a dejar a mi familia solo cuando viene un huracán. Entonces yo me adelanté y mi esposo y yo buscamos boletos y sí, encontramos, solamente tenía a Julieta en ese entonces, para mi suegra, mi cuñada, y Carlita también consiguió para su familia. El caso es, bueno, todos nos vamos a México. Recuerdo que también Sacha en algún momento en Despierta América, ella estaba muy preocupada porque donde ella vivía era una zona de inundación y era una de las zonas que más recomendaban desalojar por el peligro, ¿no? Me acuerdo que yo le ofrecí mi casa a Sacha, ella se iba a venir a quedar, vino su esposo, vio todo, porque teníamos una, ¿cómo se llama? La eléctrica, generador eléctrico, que eso es muy común tenerlo acá por lo mismo. Entonces le explicamos todo a su esposo, que hecho está que el generador no está conectado. Yo siempre le digo a mi esposo, cada año, ¿cuándo lo vas a conectar el bendito generador? Un año, Dios guarde la hora, lo vamos a ocupar y no va a estar conectado. Pero el caso es que al final del día, Sacha y su familia también consiguieron boletos de avión y terminaron viajando a Los Ángeles, pues huyendo del huracán. Cuando llegamos nosotros a México, yo recuerdo que pues el despedirnos de nuestra casa fue como una sensación muy triste porque teníamos poco tiempo de haber comprado nuestra casa. Es una ilusión cuando tienes un hogar y pensar que te vas a ir y que no sabes cómo la vas a encontrar, si va a estar toda de pie, si va a haber muchos destrozos, si a lo mejor se va a inundar, vas a perder tus pertenencias. Como digo, lo material se puede recuperar,
pero también duele porque pues es trabajo de uno, es esfuerzo, ahora sí que lo que hemos trabajado y ganado en este país. Y mi esposo y yo recuerdo que pues nos despedimos de la casa y los dos pues agüitados, llorando un poco, solamente nos encomendamos a Dios de que no pasara nada y de que estuviéramos a salvo y que bueno, que íbamos a regresar y que esperemos que la casa siguiera de pie y estuviera bien, ¿no? Llegamos a Ciudad de México, tenemos nuestros cuartos de hotel, uno mi esposo, yo, Julieta, mi suegra y mi cuñada en otro cuarto, Carlita y su familia estaban en otro hotel porque no, algo así no alcanzamos a agarrar reservas en el mismo hotel. Y me dice mi esposo, vamos a bajar a cenar, vamos o sea, que fuéramos a cenar, ¿no? Y yo le dije, yo me voy a quedar acá en el cuarto porque mañana me toca trabajar, me tocaba madrugar para transmitir en Despierta América al día siguiente desde México. Le digo, vayan ustedes y me traen algo de cena. Entonces se fue mi esposo con Julieta, mi suegra y mi cuñada. Entonces en lo que yo estaba planchando la ropa y acomodando, pongo un noticiero en México y el noticiero, o sea, la primera noticia que dice que el huracán está con categoría todavía aumentando y como ponían el cono de proyección, ustedes saben que los huracanes tienen cono de proyección, o sea, realmente pasaba por donde estaba, o sea, no tan literal como que mi casa, pero pasaba justo por donde, sí, por donde, pues por Miami, por donde vivimos. Entonces, cuando tú escuchas esto, que viene categoría 4 que va a subir a 5 que va a pasar a justo donde vives, aunque tú no estés ahí, pues sientes como una angustia, un miedo, una tristeza, una desesperación, porque no todas las personas tampoco pudieron salir, a lo mejor no todas las personas se pueden resguardar. Es horrible, es horrible. Yo me acuerdo que estando sola en el cuarto arreglando la ropa, porque tenía que trabajar, me solté llorando, tenía una angustia terrible. Y bueno, ya, pasaron los minutos, me calmé, arreglé todo, me preparé para acostarme. En eso llega Luis con Julieta y nos estamos preparando para dormir. Eran como las 10, 10:30 y ya nos acostamos a dormir. En ese momento yo comienzo a escuchar una alarma que en mi vida había escuchado, pero que no me sonaba como una alarma normal de bomberos, una alarma de incendios. Era una alarma, se los digo, que para mí hasta el día de hoy la escucho y es traumática. Y yo escucho esta alarma por la ventana y despierto a Luis y le digo, amor, está sonando una alarma, ¿qué será? Me dice, ay, han de ser los bomberos. Y yo, no, esto no suena como bomberos. Sí, duérmete, ahorita se va a acabar. Y así, ¿no? Segundos. Segundos pasaron cuando ese cuarto se comienza a mover de lado a lado. Se los juro, una de las veces que más terror he sentido en mi vida. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en Ciudad de México, se me vienen a la mente, a los recuerdos, todas esas historias del terremoto que mi mamá y mi papá sobrevivieron y mis hermanas en el 85. Y para mí tener que vivir eso en la ciudad donde tanto desastre hizo un terremoto hacía muchos años, era como, Dios mío, cuídanos por favor. Entonces, apenas nos alcanzamos a levantar, mi esposo descalzo agarró a Julieta en los brazos, estábamos en el piso 4, afortunadamente, y yo solamente recuerdo salir despavorida por ese cuarto, buscar las escaleras. Se los juro, es un momento donde uno no piensa en nada, o sea, como que te pierdes a dónde vas. Entonces la gente comenzaba a salir de sus cuartos en pijamas. Recuerdo un señor salir solamente con calzoncillos, sin camisa, todos descalzos, corriendo, porque pues no sabemos cuánto va a durar, si se va a poner la intensidad más fuerte. Entonces eso se movía de la... Ay, no, es horrible como truenan las paredes, como todo se mueve, te mareas porque vas bajando escaleras. Es una sensación que de verdad no se la deseo a nadie y todos los que viven en México, por más que uno piense o diga, ya están acostumbrados a esto, a vivirlo, a sentirlo o a hacer los simulacros, es horrible, es realmente horrible. Llegamos a la planta baja, nos pusimos ahí en un bulevar debajo de los árboles, pasó el temblor, yo estaba llorando, yo veía a mi esposo descalzo, me daba lástima, toda la gente afuera asustada, no toda,
voy a decir, quienes éramos foráneos, bueno, que no vivíamos ahí, yo creo que estábamos más asustados de los que viven ya ahí y están acostumbrados a que tiemble la tierra un poco, porque sí, hay temblores no tan altos o duros, pero los hay. Entonces trataban de calmarnos y no pasa nada, esto es, aquí en México tiembla mucho, no se preocupen, pueden regresar al cuarto. Y yo no quiero regresar al cuarto, me quiero ir de aquí. El caso es que nos convencieron pues de regresar al cuarto y, y con un miedo todos, mi esposo, Julieta, yo, mi suegra y mi cuñada nos quedamos durmiendo juntos en el mismo cuarto, porque para esto ellas estaban en el quinto piso, estaban en un piso más arriba, y mientras bajábamos las escaleras, yo recuerdo que ellas gritaban, Luis, Ana, ¿cómo están? Están bajando, o sea, nos estábamos pues tratando de comunicar, ¿no? Apenas también pasó el temblor, nos comunicamos con Carla, también se asustaron muchísimo, pero estaban bien, realmente no pasó casi nada, más que un susto fuerte. Y esta noche yo dormí con los tenis puestos, con la bolsa, mis documentos a la mano y de verdad yo no pegué ojo en toda la noche. Fue horrible. Al día siguiente igual me tocó madrugar para ir a trabajar a las 5 de la mañana y la sede de Univisión en México pues es un edificio alto y yo se los juro, yo veía desde arriba, o sea, todos los pisos que tendría que bajar en caso de algo que bueno, sería mejor en caso de un nuevo temblor no bajar, sino quedarme ahí porque era un piso muy alto, que para mí fue horrible. Entonces, en eso, escuché otra vez la alarma y se los juro, mi alma salió otra vez de mi cuerpo y yo dije, Dios mío, no, por favor, otra vez no. Pero era que estaban editando un reportaje y ponen el sonido de la alarma, obviamente, como parte del reportaje. Se los juro que me soltó llorando y Carla también le pasó igual porque fue traumático. Entonces nosotros pensábamos, va a volver a temblar y nos va a agarrar aquí y tenemos a la familia en el hotel. Bueno, fue horrible. Eso a mí, como les digo, me traumó por muchos meses. Yo tenía pesadillas constantemente porque lo viví ahora sí que en carne propia, pero no había pasado, gracias a Dios, a mayores. Desafortunadamente, vuelve a temblar en México a los días. Yo me tengo que quedar como una semana, 10 días más por el proyecto de Mira quién baila, quedarme en los ensayos. El huracán vino, pegó en Miami. Afortunadamente no pegó tan duro como estaba previsto. Digo afortunadamente, aunque sí hubo un poco de inundaciones en algunas casas que sí estuvieron sin luz unos días, ciertas zonas. Pero ya cuando mi esposo regresó con los niños, vio la casa, digamos, normal, sí, con muchos árboles, palmas caídas, pero nada que hiciera un destrozo mayor, ¿no? En ese sentido, pues ya estábamos más tranquilos porque ya habíamos pasado el huracán. Ellos regresaron, pero yo me quedé en México porque los estudios donde íbamos a hacer Mira quién baila tenían un poco de inundación y no se podían usar. En México hay un reality show parecido que es Bailando por un Sueño y que estaba casi con las mismas fechas de Mira quién baila, entonces nos prestaron ese estudio para hacer la primera gala allá en la Ciudad de México. Entonces yo me quedo un par de días más, yo regreso un 17 de septiembre fue, creo que un 17 de septiembre, y el 19 de septiembre del 2017 vuelve a temblar en México. Es un segundo temblor más fuerte que el que habíamos vivido mi familia y yo. Y este terremoto, porque sí fue terremoto, sí tumbó nuevamente edificios, apartamentos, hubo nuevamente muchos muertos, heridos, muchas pérdidas. Y fue nuevamente como un desastre que digo yo, estuvimos casi otra vez cerquita de vivir otra vez ese terremoto. Y fue nuevamente un 19 de septiembre. Ahí yo digo que los mexicanos sí o sí sacamos ahora que las fuerzas porque veíamos en los noticieros como entre todos quitaban escombros para encontrar sobrevivientes, cómo poder levantar nuevamente pues a esa ciudad que ha sido pues lastimada, ¿no? Tantas veces por estos desastres. Entonces,
terremoto del 2017, el 19 de septiembre, pues otra vez hirió a todos los mexicanos, porque hubo muchas pérdidas, como les digo, no solamente materiales, sino muchas vidas humanas que murieron, ¿no? Y nuevamente vuelve a temblar un 19 de septiembre, este 2022. O sea, 5 años después vuelve a temblar la Tierra. Se habla de diferentes, que si fue 6.8, que si 7.1, que si 7.5. Obviamente el epicentro ha sido diferente, pero de igual manera se siente tanto en México como en otros estados, porque pues, un temblor no es como que se siente solamente en una ciudad donde fue el epicentro y ya. No, o sea, se expande por mucho territorio. Entonces, es un tema que ha rondado mucho en las redes sociales de por qué es que tiembla el mismo día, por qué ha temblado el mismo día ya 3 veces, en el 85, en el 17 y en el 22. Y aquí sí es donde hay muchas teorías, ideas que yo la verdad, yo digo, no sé ni qué pensar porque se habla de que si a lo mejor es la energía que todos los mexicanos le ponen a ese día en específico, lo que se le llama que si la ley de atracción, ¿no? Pero quien quiere atraer eso. Pero en cierto punto hay como un poco de sentido porque todos, como les digo, hacen simulacro el 19 de septiembre, todos están pensando en eso. Entonces, bueno, por las redes sociales vemos muchísimas teorías al respecto y les voy a compartir una en específico que tienen ahora sí que como unas ideas que te pueden volar la cabeza. Es de un TikToker. El TikToker, se los comparto, es Juan Bertao y miren lo que dice. Se los voy a poner aquí con mi celular, presten atención. 19 de septiembre, el peor día para vivir en la Ciudad de México. 1985, uno de los peores terremotos que ha sacudido el mundo. En el 2017, nuevamente, 19 de septiembre. El día de hoy, 19 de septiembre, otro terremoto de 7.4. Es una terrible coincidencia. Pregunté qué es lo que piensan en Twitter y estas fueron las respuestas que más llamaron la atención. Mi mamá tiene la teoría de que es por la cantidad de concentración de gente que se genera el 15 de septiembre. Todos van al Zócalo y se hace una gran fiestota, lo que hace que se mueva más peso y por ende se mueva y se reacomode 4 días después, porque no pasó en los años de pandemia, ¿estamos de acuerdo? Eso se me hace lógico. Septiembre es el mes patrio de México. El himno nacional de México dice y retiembla en sus centros la tierra. El escritor del himno nacional fue Francisco González Bocanegra y nació un 8 de enero y murió un 11 de abril. 8 más 11, 19. ¿Casualidad? No lo creo. Mi teoría es que se junta toda la energía de una gran multitud de personas que estamos traumados con ese día, que lo decretamos y el universo nos lo da sin querer. ¿Qué tal? 3 ideas que la gente puede tener al respecto. Yo creo que esta última tiene pues, un poco de razón, ¿no? En poner como a lo mejor esa energía o esos pensamientos. Pero al final del día, pues es la madre naturaleza quien tiene ahora sí que, pues estas catástrofes que sí o sí, uno como ser humano no puede hacer nada más que pedirle a Dios protección y cuidado. Pero no sé, quería por eso traer este episodio y esta charla, porque yo digo, como mexicanos, es una fecha que para nosotros está muy marcada, muy cicatrizada, con muchos malos recuerdos, vivencias, y que de alguna u otra forma, bueno, también nos ha unido como nación el darnos la mano cuando alguien más la necesita. Pero al final del día somos seres humanos que tenemos, digo yo, ojalá todos tuviéramos temor de Dios y hay que ser mejores personas, ¿no? Es lo que pienso yo que nos puede quedar después de un desastre natural y lo mismo con a lo mejor un huracán que, por ejemplo, desafortunadamente también Fiona en su paso por el Caribe ha destrozado muchísimo Puerto Rico, República Dominicana, otras islas y al final del día es agradecer que cada día tenemos una nueva oportunidad de vivir, de estar ahora sí que con los nuestros, porque hay quienes no solamente pierden todo lo material, sino también pierden familiares. Así que el día de hoy, si tú has pasado por o alguna de estas situaciones, sea un terremoto, un temblor, un huracán, te abrazo porque yo siento que son momentos que todas las personas nos queda
pues no quiero decir trauma, pero realmente sí es algo que nos choca y que nos hace como reacomodar nuestras ideas y pensar y agradecer en lo que realmente debemos agradecer y por lo que realmente debemos cuidar, ¿no? Nuestra familia, nosotros mismos, las personas que amamos. Así que bueno, sin más que decir, dejo hasta aquí este episodio. Me encantaría también leerlos en sus comentarios en la plataforma donde estén escuchando este episodio. ¿Qué piensan ustedes al respecto sobre esta fecha en específica de México, 19 de septiembre, que ya ha temblado la tierra 3 veces en diferentes años? Así que bueno, los dejo con este episodio de Ana Patricia Sin Filtro y espero sus comentarios y nos vemos.